Bienvenidos un día más a mi canal. Por si eres nueva o nuevo por aquí, pues soy Marta Ortega, coach personal y estudiante de psicología. Y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre cuál es la técnica de estudio más efectiva según la ciencia. Este vídeo lo dividiremos en 3 secciones. En la primera de ellas vamos a tratar sobre cómo hacer resúmenes y esquemas perfectos y de manera didáctica, para que así sean más fáciles de memorizar. Seguidamente dedicaremos un par de minutos a hablar de la fase que prosigue, que es pues la de mantener en la memoria lo que hemos estado memorizando. Y te voy a enseñar cómo esto se puede hacer de una manera divertida y dinámica a como lo hemos estado haciendo hasta el día de hoy, mediante una aplicación que ha cambiado mi vida respecto al área académica y que ojalá hubiera conocido cuando estaba estudiando bachillerato. Por último, te voy a contar cuál es la técnica que después de realizar estos 2 pasos anteriores te va a permitir saber cómo de bien llevas el temario para enfrentarte al examen. Y ahora sí, comenzamos. Lo que primero quiero destacar es que la mayoría de las personas meten demasiada información en sus resúmenes, porque de manera inconsciente creen que la información que no esté ahí escrita es información perdida, pero no es así. Esa información la vamos a seguir teniendo subrayada en el temario. Un buen resumen tiene que ocupar como mucho 1/3 del texto original. Otro error muy típico es crear bloques de texto enormes. Seguro que alguna vez has estado leyendo algún libro en el que alguna de sus páginas no tenían párrafos, sino que era todo un bloque de texto. Pues esto dificulta muchísimo más la lectura, además de la comprensión de esta, por lo que es muchísimo mejor desglosar esa información en pedacitos, en párrafos bien diferenciados. Una vez hayamos escrito estos párrafos bien diferenciados, vamos a buscar una palabra, solo una, que sea la más importante de ese párrafo, como mucho 2. Busca cuál es la palabra más importante de ahí y la vas a meter en un rectángulo de color verde. La misión de esta palabra es que te dé pie a recordar en qué contexto está ese párrafo, que sea el desencadenante para que recuerdes el resto del texto. Una vez que ya tenemos esta palabra, la más importante de cada párrafo, vamos a crear un acrónimo. Un acrónimo es una técnica que trabaja ayudándonos a recordar el contenido mediante nuestra asociación mental. Ahora más adelante lo vas a entender mejor si no lo has entendido aún. Pero bueno, este acrónimo lo vamos a crear uniendo la inicial de cada palabra rodeada con este rectángulo de verde de cada párrafo. Por ejemplo, supongamos que la primera palabra empieza por la inicial M, la segunda empieza por la inicial P, la tercera, el tercer párrafo, la palabra del tercer párrafo empieza por la letra A, la cuarta por la letra M y la quinta por la letra I. Bueno, pues con estas iniciales vamos a crear el acrónimo Mi perro azul es muy inteligente. Por ejemplo, esta frase nos hará recordar las iniciales. Con ello recordaremos las palabras y como consecuencia recordaremos el párrafo, el contexto en el que está cada párrafo de cada palabra. También vamos a utilizar 2 colores más, que son el amarillo y el rojo. El amarillo le vamos a utilizar para subrayar verbos, que los verbos son muy importantes porque nos dicen la acción que está pasando dentro de ese contexto, en ese párrafo. También para subrayar nombres y fechas. Y el rojo le vamos a utilizar para tachar en forma de cruz todo lo que sean excepciones o negaciones. Que esto, por ejemplo, pues es muy útil para el temario legal. Vamos a tachar con conocimiento, tampoco vamos a hacer ningún borrón ni nada porque se tiene que ver bien el contenido que hay debajo de esa cruz, ¿vale? De esta manera ya tenemos gran parte del contenido memorizado porque nuestra memoria visual suele ser buenísima en la gran mayoría de las personas. Después de haber memorizado este contenido, el contenido necesario de cada temario, vamos a pasar cada pregunta a una aplicación que trata del método de estudio más eficaz, mejor, según la ciencia, que es pues la repetición espaciada. La repetición espaciada consiste en la repetición del contenido a lo largo del tiempo en periodos cada vez más amplios. Es decir, lo estudias el primer día, lo recuerdas al tercer día, después lo vuelves a recordar al quinto, después a la semana, después a la semana y media. Y vas aumentando cada vez más los días que vas dejando sin repasar. De esta manera, la curva del olvido, que es el motivo pues por el que olvidamos lo que hemos estudiado con el paso del tiempo,
pues se reiniciará. Y cada vez que se reinicie, esta curva se irá aplanando, de tal manera que el contenido llega a un momento en el que se ha quedado integrado en nuestro cerebro de manera permanente. Y bueno, esta aplicación que nos permite llevar a cabo la repetición espaciada de forma gratuita y además automática, pues es Anki. En Anki, cada pregunta tiene su propio intervalo de tiempo según lo bien o lo mal que lo hayas respondido la última vez que te apareció esa pregunta. Por ejemplo, las preguntas que ya sabes responder bien se te repetirán en periodos de tiempo más largos que aquellas que no sabes responder aún tan bien. Y esto es muy útil porque de esta manera estás repasando más a menudo lo que te hace falta repasar más a menudo, no todo el contenido, incluido el que ya sabes. Anki tiene muchísimas opciones, desde una pregunta y tú te hace una pregunta y tú tienes que saber la respuesta. También puedes memorizar fórmulas, también puedes estudiar imágenes como las partes del cuerpo, el ciclo de Krebs y muchísimas más. Hay tantísimas que yo llevo utilizando este método ya 3 años y aún no sabré utilizar ni la mitad de la mitad. Hay muchísimos tutoriales aquí en YouTube, o sea que si lo quieres informarte más sobre cómo te la puedes instalar, cómo puedes empezar a utilizarla, pues ve a verlo porque va a ser una de las mejores decisiones que vas a hacer en tu vida respecto a la mejora de tus notas, ya verás. Después de todo esto, de saber hacer resúmenes y esquemas perfectamente y de saber cuál es la aplicación que puedes utilizar para que no caiga en el olvido lo que has estado memorizando, pues la última técnica es la del esquema ciego. Para realizar esta técnica vamos a coger cualquier otro cuaderno aparte o cualquier folio aparte y vamos a simular líneas rectas, simulando el orden y tamaño que tiene nuestros resúmenes originales. No va a haber texto, solo va a haber líneas y en las partes en las que más o menos se deban de encontrar esa cruz de color rojo, ese subrayado de color amarillo o ese rectángulo de color verde, pues lo vamos a poner también, sin escribir nada y sin mirar el texto original. Una vez que tengamos hecho todo esto, vamos a poner el texto de cada apartado. Y ahora sí tendrás que ir rellenando todas esas líneas, todos esos tachones rojos y todos esos rectángulos verdes. De esta manera estamos obligando a nuestro cerebro a que recuerde nuestro resumen y lo estamos ayudando de manera visual. Y al final de todo esto, pues tu cerebro recordará perfectamente el temario porque habrá guardado esta información en tu memoria como si fuera una fotografía. Esta es la técnica que yo llevo utilizando ya un par de años y que ojalá hubiera conocido antes. La hago para todos mis exámenes y mi vida académica ha dado un vuelco desde que lo hago así. Por lo tanto, os lo quería contar por si acaso para ti también te va a servir, te va a ser útil. Al principio a lo mejor es un poquito lioso, pero bueno, yo la verdad que desde el minuto 1 en que empecé a hacerlo no me resultó nada lioso y enseguida le cogí el truquillo y me di cuenta que lo que antes conseguía memorizar en 3 horas, ahora en media hora ya me sobraba. Así que pues nada. Hasta aquí llega el vídeo de hoy. Subo contenido todas las semanas, los domingos, así que si te ha gustado, pues me alegro muchísimo. Un saludo y nos vemos el próximo domingo.